Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, vídeo número 16. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de la Biblia, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo, vamos a tratar con los versículos Génesis 12:19, y Génesis 12:20, comenzando con el versículo Génesis 12:19. Génesis 12:19 dice: Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer, ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala, y vete. Génesis 12:19. Los detalles. Al Dios castigar al faraón con plagas y esterilidad, versículo 17, y cuando Faraón descubrió que la causa de estos males que azotaban a todos era Sarai, se sintió infeliz por la ocultación de Abraham, y lo deportó. Sin embargo, el Faraón le permitió conservar las posesiones que había entregado a Abraham. Aquí hay algunas cosas que debemos considerar. Una de ellas es que Abraham manejó sus asuntos de la misma manera como muchos de nosotros hacemos, buscando la forma más fácil de solucionar un problema, esto es, sin una visión, sino de un solo tirón y sin planificación. ¿Qué hay de la fe? Abraham no mostró mucha fe a Dios en esta escena. Pero hay otro lado de la historia. Muchas veces sucede entre nosotros, los verdaderos hijos de Dios, que ocultamos a Cristo, y surgen preguntas, tales como, ¿por qué no me declaraste abiertamente que tú crees y sigues a Cristo como único Salvador enviado por Dios? ¿Por qué tantos seguidores de Jesucristo no dan testimonio del Evangelio como algo natural, sino que se quedan solo con una moral recta, que también puede ser hallada similarmente en personas que aborrecen a Dios, y es porque ellos son su propio Dios? El faraón, o sea, cualquier hombre, de cualquier época, que reina en sí mismo, porque es su propio Dios, que cree que el Evangelio es solo una moral más, y la quiere tomar por esposa, o sea, añadirla a las demás morales para luego formar la suya propia, tal persona recibe maldiciones de Dios, y al final no puede vivir la vida de Cristo, si no le recibe por fe. Pero en estos acontecimientos con Abraham, Dios hizo que a él le devuelvan su mujer, aunque le expulsaron a la frontera. De hecho, dan órdenes para acompañarle hasta la frontera. Las dificultades, o circunstancias difíciles de la vida, no deberían hacernos variar un ápice de nuestra posición en Dios, para ir a lo que en lo natural es más fácil. Aun y así, cuando uno busca ayuda en lo natural, o mundano, se encuentra con contrapartidas. Veamos. 1. Abraham fue a Egipto para hallar alimentos, pero fue angustiado en su alma, versículos 11 y 12. 2. Abraham fue a Egipto para encontrar seguridad en lo natural, pero fue lleno de temores, creyendo que le iban a quitar la vida, versículo 12. 3. Abraham fue a Egipto buscando la paz que el mundo ofrece, pero se vio a sí mismo siendo deshonesto, y en cierto modo, mintiendo, versículos 13, 18, 19. 4. Abraham fue a Egipto buscando la libertad que la seguridad del mundo parece ofrecer, pero se encontró que a su esposa la hicieron cautiva, versículo 15. 5. Abraham fue a Egipto por provisiones, y resultó que el faraón le hizo rico, a cambio de su mujer. ¡Qué humillación!
Dios tuvo que intervenir con Abraham para que los planes de él no fueran estropeados directamente por el diablo. Siempre que nos salimos de los parámetros donde Dios nos ha puesto, el diablo influye de una u otra manera, porque Satanás busca maneras para desviarnos de los propósitos de Dios. Apocalipsis 12:9 en la Biblia, declara que Satanás y sus demonios fueron arrojados a esta tierra. Hasta aquí llegamos con Génesis 12:19, ahora trataremos a Génesis 12:20. Este versículo dice: Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Abraham y Sarai fueron expulsados de Egipto después de una reprensión. Dios usó los acontecimientos para sacarlo del país, porque no era en Egipto que Dios tenía planes para Abraham. Asimismo sucede en nosotros, cuando estamos dispuestos a servir a Dios. Cuando sintamos que nuestro corazón se está inclinando hacia la mundanalidad, pidámosle a Dios que sensibilice nuestro corazón, porque el espíritu se está apagando. Así que Abraham y Sarai emprendieron su cuarto viaje, aún con mayores riquezas adquiridas en Egipto. Tenían todo lo que podían desear, excepto el hijo anhelado. En este incidente, Abraham fue débil de fe, pero hay un punto: considere qué hizo Dios a pesar de la flaqueza de fe de Abraham. Dios protegió a Sarai, a pesar de la decisión de Abraham de permitir que el faraón tratara de tomarla. Pero vemos que Dios llevó a Abraham de regreso a la tierra prometida, aunque esto significó que fuera deportado. Se cree que Abraham anduvo unos 250 kilómetros, desde el Negev a Egipto, y de regreso, otros tantos. ¿Quién sabe cuánto tiempo habría permanecido Abraham en Egipto, si no fuera por lo sucedido? ¿Cuál es la lección? La lección es que, aun cuando nosotros somos infieles a Dios, Él no lo es. Esta es una gran lección, y a medida que avanzamos en la historia de Génesis, esta lección simplemente se hace más fuerte. Comenzamos a tener la impresión de que estas historias no están aquí para darnos excelentes modelos de vida, sino para mostrarnos la fidelidad de Dios hacia aquellos que claman su nombre. Dios dice: clama a mí, y yo te responderé, en Jeremías 33:3. En su providencia, el Señor proporcionó esta prueba a Abraham para enseñarle lecciones de sumisión, paciencia y fe, lecciones que habían de conservarse por escrito, para beneficio de todos los que posteriormente, iban a ser llamados a soportar aflicciones. Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos desconocen, pero no olvida ni desecha a los que depositan su confianza en Él. ¿Cuándo fue la última vez que usted falló en una prueba de su fe? ¿Qué lección aprendió de ese fracaso que le puede ayudar con el fin de no fracasar la próxima vez? Es posible estar en el camino de la fe y dejarse guiar por la vista, es posible. Aún así, Abraham y Sarai fueron bendecidos. Un milagro que Dios hace día tras día es, aunque le fallemos, Él permanece fiel. Al final, es Dios el que arregla la situación, pero tengamos cuidado, aunque Dios, si somos sus hijos, no renunciará de nosotros, ni de sus planes para nosotros. Esto no quiere decir que nos rescate necesariamente de todas las consecuencias de nuestros errores. A menudo tenemos que vivir con consecuencias de nuestros errores para siempre. Ni siquiera Abraham se libró de esto. Fíjense en las últimas palabras del versículo 20, con todo lo que tenía. O sea que al final, parece que el ocultamiento que hizo Abraham, le salió bien. Abraham se libró de la hambruna de Canaán, no perdió a su mujer, y por encima, obtuvo un montón de riquezas.
Seguro que esas riquezas fueron una bendición. Dios pudo dar a Abraham riquezas y más por medios limpios, y sin complicarle la vida. Fíjense en otra cosa. ¿Qué fue lo que consiguió en Egipto aparte de animales? Consiguió siervos y siervas egipcios. En Egipto, Sarai consiguió una sierva llamada Agar, y años después, Sarai, al ver que no daba un hijo a Abraham, entregó a Agar a Abraham para que tenga un hijo con ella. De Agar nació Ismael, el cual se convirtió en el padre de todos los árabes. Es posible que muchos puedan decir que en Egipto, a Abraham le fue de maravilla. Pero al ir a Egipto, Abraham desobedeció a Dios, y nunca de una desobediencia a Dios sale uno bendecido. Podemos decir que, debido a esta desobediencia, los árabes no se llevan bien con los seguidores de Jesucristo. A todos, tarde o temprano nos llegan pruebas, y no tiene que ser necesariamente porque Dios esté enfadado con nosotros, sino porque quiere que profundicemos nuestra relación con Él, que aprendamos a confiar solamente en Él, y no en otro ser espiritual, o en nuestras emociones. La fe humana es como un músculo, solamente se fortalece ejercitándola, poniéndola a prueba. A veces esa prueba consiste en vernos en medio de una situación que, sencillamente, no encaja con las expectativas que esperamos de parte de Dios para nuestras vidas. Abraham seguramente pensó que llegaría a Canaán, le darían la tierra, tendría hijos, y empezaría a ser bendición para las naciones. Pero no fue así. ¿Qué sentido tenía llevarle hasta el Negev, para luego meterle en medio de una hambruna? Quizá la vida de usted ha llegado, o llegará alguna vez a un punto en que usted digas, ¿cómo puede Dios permitir esto en mi vida? ¿Qué sentido tiene esta situación? Pues Dios nunca ha prometido darnos cuentas de todo lo que hace, Él solo espera que reaccionemos con fe, con confianza en su carácter, y en su bondad, y que permanezcamos caminando en su voluntad. Cuando perdemos la confianza de que Dios está en el control, y empezamos a actuar sin contar con Él, perdemos la oportunidad del crecimiento que las pruebas traen, y nos introducimos en un nuevo mundo de problemas, de los que Dios podrá sacarnos, si es su voluntad. Pero nada nos garantiza que no tendremos que sufrir las consecuencias para siempre. A veces dejar de lado la voluntad del Señor, puede traernos un alivio inmediato a nuestros problemas, o una rápida sensación de seguridad. Pero ninguna situación en toda la tierra, es tan segura como estar caminando al lado del Señor. Abraham pudo estar infinitamente más seguro, revelando la verdad junto con su bella esposa y en medio del peligro, que ocultando la verdad. Nosotros siempre estamos más seguros en medio de la prueba confiando en Dios, que aparentemente librados de ella y salvo de dificultades, pero sostenidos en nuestros propios recursos y artimañas. Las pruebas vienen y vendrán. Quizá algunos estemos ahora en medio de ellas. Podemos seguir confiando en Dios, porque Él será fiel a sus promesas. Pero no debemos olvidarnos de Dios, o intentar solucionar los problemas por nosotros mismos, recurriendo a formas de hacer las cosas que Dios no aprobaría. Optar por esta última nunca sale bien, aunque parezca que sí. A veces las consecuencias del pecado no se manifiestan inmediatamente. Pero siempre es mejor caminar de la mano de Dios, aun por el valle de sombra de muerte, que soltado de su mano, aunque sea por un lugar aparentemente maravilloso. Recordemos que el camino a la perdición es ancho y cómodo, mientras que el de la salvación es bien estrecho e incómodo. Mateo 7:13-14. Preguntas a considerar. 1.
¿Piensa usted que a Abraham le hubiera ido muy bien, si orgullosamente y abiertamente hubiera declarado en Egipto que Sarai era su esposa? 2. Si Sarai hubiera dicho a Abraham, tú eres un cobarde, que por tus miedos hasta niega que soy tu esposa, ¿qué piensa usted de esto? 3. ¿Dónde cree usted que permaneció Lot, el sobrino de Abraham, mientras éste estuvo en Egipto? Que Dios bendiga a usted ricamente.